En la hora clave nos acompaña en este momento ya Pedro Freile desde la ciudad de Quito. Pedro, un gusto tenerlo aquí a través de la hora clave para todo el austroecuatoriano, para las provincias de Cañar, Azuay y la provincia del Oro y quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales en el mundo entero. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, un verdadero gusto estar nuevamente en la W a los años. Qué gusto recibir esta invitación y nuevamente un abrazo para todos los ecuatorianos que nos escuchan a través de la W. Queremos hacer algunos análisis aprovechando de Pedro en este espacio informativo. Uno de ellos es como el resultado que se produjo este pasado 20 de agosto en las elecciones en nuestro país. Se habló sobre el tema del pronunciamiento de dejar el petróleo bajo tierra o continuar con la explotación petrolera en el campo 43 del ITT. Aquí se dio una respuesta a favor de que no se explote este bloque petrolero del Ecuador, lo que a su vez también causa de que se van a disminuir los ingresos que se tienen en el país por la producción petrolera. Pedro, ¿cuál es el análisis? ¿Cómo ve usted la respuesta que tuvo el pueblo ecuatoriano frente a la consulta popular? Rubén, realmente lo que hemos tenido los ecuatorianos en esta consulta es al mismo tiempo un precedente histórico muy importante sobre nuestra vocación naturalista, pero también sobre nuestra falta de sentido práctico absoluto frente a la necesidad. El camino hacia el anti-extractivismo, hacia una economía naranja, hacia una economía que puede vivir del turismo, que puede prescindir del extractivismo, debe pasar primero por construir lo no extractivo. La situación en la que acabamos de poner al Ecuador, y mi preocupación es que el ITT se convierte en este instante en un precedente para terminar bloqueando probablemente toda la actividad petrolera del país, es que en este momento, tal cual, solamente por la voluntad popular en este momento, tenemos 1.200 millones de dólares menos de ingresos anuales a la economía del país. De esos 700 millones menos al erario público y dentro de esos 700, 147 que servían para operaciones para producir más petróleo dentro del mismo Petroecuador. Es un montón de plata realmente que necesitamos hoy para seguridad, que necesitamos para educación, que le complica la vida al gobierno que va a entrar en funciones, que el próximo año debe pagar 5.000 millones de dólares de deuda más 3.000 de capital, 8.000 millones con 700 en caja. Entonces, esto lo que hace es ponernos en una condición de insubsistencia económica. Claro, demuestra nuestra vocación por el amor a la naturaleza. Ahora veamos cómo nos va con el amor por el hambre, cómo nos va con el amor por la violencia, cómo nos va por el amor por el desorden social que probablemente venga en los siguientes meses como consecuencia de esta tan saludable decisión. Pedro, ahí hay dos circunstancias que se presentan. La una, como usted acaba de mencionar, hay una lectura que hacen los especialistas desde el punto de vista económico que se pierden 1.200 millones de dólares, pero los ecologistas, los que llevaron esta iniciativa del Yasuní, ellos No saben de manifiestan, matemáticas. eh, O sea, los ellos, que... ellos, No, ellos no. manifiestan que son 148, 150 millones de dólares la pérdida en general que tendría el país. No, 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 no. Eso es ignorancia, es una ignorancia sopina, que de hecho va a pasarnos factura y ellos van a tener que dar cuenta después al país cuando vean que son 147 millones solamente los que van a las operaciones de Petroecuador. Ahí ellos están, es como querer leer un libro leyendo la contratapa. Se han quedado lamentablemente en ese nivel de ignorancia y esa factura, de eso se tendrán que hacer responsables. Pedro, hay que prepararnos y hay que empezar a trabajar. Hablo de los nuevos gobiernos porque podría coincidir de que ahora tengamos un gobierno y en el 2025 de pronto, si no hace un buen gobierno en este espacio cortito de tiempo, venga otro gobierno. Ya en la etapa postpetrolera en el país, ¿qué es lo que habría que hacer ahí? Usted mencionó, por ejemplo, habría que potenciar un área como es el turismo que podría generar ingentes recursos para el país, pero hay que trabajar en otras áreas colaterales como es el tema de la seguridad. Nadie va a querer venir a un país inseguro. Ahora mismo acabamos de ver en esta noche del día miércoles atentados en la capital de la República que nos empiezan a preocupar. Ya no es uno, son varios. Y esos coches bomba de anoche, en realidad son, si te pones a pensar, solamente atentados en borrador. En realidad son coches bomba con tanques, mechas lentas, tacos de dinamita, que suceden en una zona de la ciudad
en donde básicamente lo único que hicieron fue una gran bulla, sin causar mayor daño, pero están probando, están testeando. Esto va a ser una escalada y este es el principal problema que, claro, va a enfrentar el próximo gobierno en funciones. Yo, en la campaña esta presidencial, impulsé la candidatura de la única persona que creo que tiene, y sigo pensando, la experiencia y la capacidad para enfrentar esto de una manera más o menos rápida, para tener algún resultado relevante en el corto tiempo de gobierno. Por eso me parece que, salvo que el gobierno que va a asumir por este periodo corto se dedique a hacer campaña electoral desde el primer día, lo cual sería miserable, en realidad es poco probable que tenga una posibilidad de reelegirse. Se necesita realmente, y se sigue necesitando a alguien que no tenga necesidad de hacer más que jugársela por el país. Y veo que los candidatos en este momento en contienda son muy buenas personas, deben ser muy buenas personas, pero gozan de una alta impreparación, tanto en asuntos de seguridad como en asuntos de economía. Viendo a lo que nos viene a futuro en este periodo de 1 año, 6 meses, ¿cuál es el pronóstico, Pedro, que tienes referente a lo que pasaría políticamente? No es que se va a poder hacer mucho, ni en la Asamblea, ni en la Presidencia de la República, pero hay que empezar a trabajar desde el primer día con mucha fuerza en áreas en las cuales se necesita para poder potenciar nuevamente la parte económica que está muy debilitada en el país y darle seguridad. Te voy a decir muy rápidamente aquí qué es lo que yo aspiro, pero qué es lo que puedo pronosticar. Toma nota de la fecha de cuando decimos esto, Rubén. Yo creo que vamos a tener 16 meses de TikTok, 16 meses de alfombras rojas, 16 meses de eventos en los cuales hay tarima y hay mucho chisme de prensa rosa. Vamos a tener mucho de eso entre la Asamblea y el Ejecutivo. Funcionarios bien vestidos o mal vestidos que lo que van a hacer es jugar a ser figuretes. Este va a ser la era del figuretismo y nos va a forzar después de este periodo a un momento de reflexión y de política de mano dura. Pero eso es lo que pronostico. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera que suceda? Yo quisiera que esta segunda vuelta electoral, asumiendo que ya estamos en la segunda vuelta electoral, nos permita quitarnos de encima esa vanidad que es ese figuretismo que yo anticipo, y los actores políticos puedan sentarse a hablar de estos temas esenciales, rápidos y sobre los cuales necesitamos construir política pública, entendiendo que la política pública no va a ser el decreto que caiga de Carondelet sobre como una luz que nos salva a todos en todo el país, sino que es un consenso, es un ponerse de acuerdo en qué cosas sí vamos a discutir y cuáles no, en cuáles vamos a decidir y en cuáles no durante este corto periodo de tiempo. Si somos capaces de hacer eso, Dios bendiga al próximo mandatario de la nación para que se quede 10 años. Pedro, hablando del tema de los combustibles, de la consulta popular y ampliando la situación de los derivados que tenemos en el petróleo, Cuenca ha sido afectada durante 2 fines de semana consecutivos. No sabemos qué vaya a pasar. Aparentemente vamos a tener ya una normalidad en el suministro de combustibles. Hay otras ciudades también que han dicho que han tenido desabastecimiento de combustibles. El tema, por ejemplo, que tomó el Ministerio del Ramo a decir a surtidores de gasolineras en el país que si disminuía los cupos en la entrega de combustibles del combustible de diésel, que esto traería problemas enormes a la transportación que genera parte económica del país. ¿Qué es lo que está pasando que de pronto no estamos viendo los ecuatorianos y o el Ministerio del Ramo no nos está comentando en esto de los combustibles? Nos han dicho que es el problema que se genera en el canal de Panamá por el descenso de las aguas que impiden que venga el combustible al país. Primero, el problema climático en la zona del Canal de Panamá es verdad, sí es una cosa que está sucediendo, pero no es todo lo que está sucediendo. Por otro lado, tenemos un país como el Ecuador, y curiosamente la gente va a decir, ¿qué tiene que ver la electricidad con el diésel? Tiene todo que ver, porque el 60% de la producción de energía del Ecuador en este momento es térmica. El Ecuador en este instante produce un 60% de energía que consumimos a partir de fuentes fijas. Es decir, somos un país que dice que quiere dejar de producir petróleo, pero quiere seguir importando diésel, porque además resulta que es nuestra principal fuente de energía. Entonces, mientras aumenta nuestra demanda de energía, hay esta complicación geográfica
hay una complicación adicional de abastecimiento de energía y es la imposibilidad de Colombia de continuar las ventas ocasionales de manera más permanente, porque ellos también están preparándose para un cambio climático. Y a esto, una para virtualmente en varios de los sistemas de comercio internacional del sistema de Petroecuador, que está atascado con los seguros, que está atascado con las nuevas compras, con la rendición incluso de pago de proveedores. Entonces, es una suma de cosas que requieren de transparencia de parte del Estado. Yo al gobierno nacional ayer me decían, qué bestia, cómo te odian en Carondelet. Yo decía, no, ojalá que no sea así. Cuando yo digo honestamente lo que siento que deberían hacer es porque es algo que yo mismo haría. Y creo que, entendiendo, es un hombre recto y un hombre bueno, además, Fernando Santos, debe echarle un buen baño de verdad a este asunto, entendiendo que hay personas que van a venir a reemplazar al gobierno en corto tiempo, y si no tienen los datos correctos de cuánto hay en caja, de qué contratos están impagos, realmente de cuánta energía nos falta y cómo es que hay posibilidades o no de abastecerlo con garantías del Ministerio de Finanzas, vamos a tener apagones, trancones completos de la línea logística de transporte de alimentos, de otros bienes y servicios en el país, y probablemente una conflictividad social enorme, de ese tipo de conflictividad que solo sirve para convertir en candidato presidencial a algún lanzapiedras. Ahora, el tema de los subsidios. Hay subsidios focalizados en la transportación en el país. Hay subsidios que el gobierno hace para los ecuatorianos en el tema de los combustibles. El país está chiro, Pedro, esto hay que decirlo. Se pronostica por parte de los economistas que vamos a tener un déficit que llegaría a finales de este año a los 4.000 millones de dólares. Ese es el pronóstico que lo han hecho Verás, especialistas. me vas a decir que me he vuelto monotemático con la seguridad, pero verás, no sé si cabe el término chirés, pero si es que existe el término, parte de salir de la chirés cuando te está faltando plata es no dejar los capillos, las monedas botadas en los pantalones, en lo típico, no está falta de plata y va a buscar un billetito que se quedó en el saco de terno, en el pantalón y tal, ¿no es cierto? Ahorita es un asunto de seguridad recuperar en combustibles, en diésel específicamente, el contrabando que se nos está yendo por la frontera sur. Hay empresarios, entre comillas, privados en el Perú, que están gozando solo en gas a razón de $1 millón al día que nos roban, de gas subsidiado, que nos roban cerca de 800, entre 800 y 1.000 millones de dólares en diésel subsidiado se nos va al Perú. Entonces, este es un asunto de seguridad. ¿Cómo sostenemos el subsidio? Primero tenemos que ser responsable con el recurso subsidiado. En una situación de insubsistencia económica, cortar subsidios ahorita, yo soy uno que no cree en los subsidios, eso sí, siempre he sido claro en eso, pero uno tiene que ser también razonable. Si queremos que el país llegue a 2025 sin irnos a las manos, hoy tenemos que sostener esos subsidios y la fórmula de hacerlo es reforzar nuestro cerco de seguridad en las fronteras para que lo que estamos subsidiando no se convierta en negocios de traficantes. Es algo que cualquier gobierno tiene que ponerle freno, porque realmente Eso sí dicen es cualquiera que llegue, o sea, igual cualquiera, cualquiera. independiente de quién vaya a venir en este proceso electoral. ¿Cuál es la definición que ha tenido en este caso Pedro Freile? Ya su compañero Jean Topic dijo, me voy por la línea de Noboa, voy a apoyar a Noboa. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro Freile en esta etapa que nos toca decidir quién será la persona que venga a representar al país en este corto espacio de tiempo? En mi caso igual voy a votar por Novoa, lo voy a hacer simplemente por abstraerme en entender que al venir de una vertiente de la empresa privada, es más probable que entienda procesos de calidad y tenga la necesidad de lograr que la economía se mantenga activa por su propio incluso interés. Sí, mi voto personal será a favor de él, pero tampoco pues que haré campaña. Pedro, ¿qué es lo que inclinó la balanza? En algún momento se hablaba de que Pedro Freire sería candidato a la presidencia de la República. Luego vimos, dijo, hago un paso y tomo un paso al costado y apoyo a Jan Topic. Justamente entender las cosas, Rubén. O sea, para mí la política, más allá de que es algo que me encantaría dedicarme a hacer todo el tiempo, no puedo, porque tengo que dedicarme también principalmente a mi actividad profesional. Es lo más serio que hago en mi vida. Y como asunto serio, entiendo que hoy estos asuntos de los que estamos conversando tú y yo son asuntos que rebasan mi propia capacidad de solución. Y por eso he buscado a alguien que sé que tiene la capacidad en esta coyuntura hacer el servicio que la nación requiere, mejor que yo.
Creo que de hecho no es que he perdido mi aspiración de estar vigente en política, para nada. Para mí esto es un asunto demasiado serio. Pero parte de hacerlo seriamente es saber cuándo hay alguien que es mejor que uno para hacer las cosas. Y siempre en general, cuando el objeto es servir a la nación, lo último importante es uno mismo. Entonces, encontrando a la persona correcta, yo siempre estaré dispuesto a dar un paso al costado, aunque me den los números, porque en este caso me podían dar los números. Pero necesitamos y seguimos necesitando a alguien como Jan Topic para poder sobrepasar la seguridad. En el futuro habrá bastante Pedro Freire, de hecho metido en política, porque como digo, es algo que amo, pero quiero construirlo de una manera diferente, no poniendo ninguna premura por delante. Quiero que sea algo sólido y responsable. Y además ver qué es lo que va a pasar en este espacio de tiempo de este año y medio. Jan Topic dijo, y le vi en alguna entrevista que decía que él no piensa caminar para las elecciones del año 2025. Dijo, hablo de momento, no sé qué vaya a pasar a futuro, pero dice que él no está pensando en el 2025. Yo le veo que no, pero en cambio yo sí, y voy a tratar de mantener las orejas calientes. ¿Qué es lo que piensas o qué opinión tienes? ¿Por qué el país se fue de las manos en el tema de la seguridad? ¿Por qué vemos que avanzó a pasos agigantados el que las bandas delincuenciales se hayan tomado el país? Un hecho es el asunto que ya no podemos vendarnos los ojos. Este es un país de tráfico de drogas y hablamos que es el segundo país en la región donde pasa mucha droga. La incautación de drogas también ha sido alta la que se ha dado en estos 2 o 3 últimos años aquí en el Ecuador. ¿Qué es lo que ha hecho que esto vaya desencadenando en un país más inseguro? Un Estado incapaz de ser organizado frente a un crimen que cada vez está más organizado. Entonces, el asunto es que en todos los puestos estratégicos de control o decisión del Estado se cotizan puestos. ¿Tú te acuerdas hace un tiempo que hablaban de que vendían puestos en Petroecuador? Una gerencia llegaba a costar $1,500,000, cosas así. Son justamente los puestos en donde hay como robar precursores para la fabricación de drogas, en donde es posible evitar la realización de un control físico en donde se hace minería ilegal, en donde es posible, todos los puestos claves de esos que tienen sueldos de 2,000 y pico de dólares, 3,000 dólares, y al final solo sirven para hacerse los dotos, para hacerse los ciegos y dejar que pasen las cosas mal, como que se instalen pistas de avionetas o no se haga aforo en las aduanas. Esos puestos cobran 50, 100 mil dólares al día. Entonces, esos puestos son los que le interesan al crimen organizado. Y como los políticos en general son corruptos e ignorantes, son fáciles de dividir con una tajada de 20,000 diarios para dejar que cualquier cosa suceda. El país se desangró en esta elección. La ausencia de Fernando Villavicencio, que Dios le guarde, sabe que no era santo de mi devoción, es la víctima, y es la víctima de un sistema en el cual sí estaba sucediendo el crimen organizado. El atril vacío en el debate es un hueco en el sistema democrático, un hueco al que le pegó un cañonazo a un crimen organizado que sigue ahí, en rangos de subsecretario para arriba, tomando las decisiones de que no se haga el control. Por eso es necesario mano dura. Yo digo, yo, sin ser experto en seguridad, necesito un tipo que venga, ha estado en 6 guerras, se ponga al frente, no le tiemble la mano y en una semana produzca 150, 200 presos de alto nivel, sin importar parientes de quién son, conocidos de quién son, qué tanto hablan en la tele, opinan en un periódico y les meta al tarro. Y es necesario que la población vea que hay alguien que está dispuesto a jugarse la vida para hacer eso. Ahora, Pedro, mencionas los políticos sinónimo de corrupción en el país, por eso es que la credibilidad y la gente ya no quiere ir a votar. Si es que no fuera obligatorio el voto, poca gente iría a votar. No cree Claro. en el sector político. Una asamblea con 3 puntos de aceptación y vemos candidatos que no están pues con una mayoría absoluta de respaldo por parte de los ecuatorianos. O sea, eso también es evidente. Eso denota de que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está pasando en la parte política. ¿Por qué? ¿Por qué el sector político se ha tomado el tema de la corrupción? ¿Por qué son tan vulnerables los políticos y los funcionarios del aparato público a la corrupción? Yo no creo que en realidad, yo creo que el tema es al revés. Creo que la corrupción se ha tomado a la política. Y por excepción, cuando tienes voces en el desierto que te dicen cómo hacer, qué leyes cambiar, qué cosas hacer, se les cierra el espacio. Culturalmente en nuestro país
hay un círculo rojo establecido hace tiempo. Yo lo digo con nombre y apellido: Teleamazonas, El Comercio, Diario Expreso, gente que viene construyendo poder político a partir del gobierno del infausto Lenín Moreno, que no ha tenido la menor vergüenza en atacarnos. Nosotros perdimos la elección por el ataque mediático de estos tres grupos, básicamente, que sin compasión realmente levantaron falsos por todas partes. Y lo triste es que yo siento, y no tengo evidencias del tema, pero tengo que decirlo como ciudadano, me parece que cuando te atacan, cuando tienes las razones correctas, no solamente es porque ellos no podrían estar bien hablando bien de ellos mismos, sino porque están ocultando cosas, y probablemente la peor corrupción también haya infiltrado en sus propias líneas. Entonces, desde donde tienes poder, promueves lo que oculta y ayuda al crimen organizado. Atacas a quien puede combatir el crimen organizado, le cierras los micrófonos, hablas mal de ellos y terminas teniendo un Estado en manos de quien sea. Entonces, no es solo la política, en realidad es toda la actividad política en donde a mí me preocupa que quienes tienen poder sean los que estén contaminados con el crimen organizado. ¿Qué opinas del tema del periodismo, por ejemplo, en el país? Yo creo que al periodismo hay que darle garantías, hay que protegerlo, como hay que proteger a los fiscales, como hay que proteger a los oficiales del orden, hay que darles inmunidad y protección física a los periodistas. Porque yo he sentido, particularmente en esta elección, tengo muchos amigos periodistas, pero no pueden dejar de responder al interés editorial detrás de ellos. Y esos intereses cada vez son más chuecos. Pedro, muchas gracias. Ha sido un gusto para nuestra estación radial tenerte en nuestro medio y esperamos tener al futuro nuevos diálogos que permitan ir intercambiando ideas y conociendo también qué es lo que está pasando en el ámbito político a nivel nacional. Vamos a tener días que hay que darle mucha lectura política al pueblo ecuatoriano para que tomen las mejores decisiones para el país. Sin duda va a ser y siempre va a ser un gusto estar vigente. Como te digo, para mí esta es la actividad más importante de mi vida. Así que es un gusto compartirla contigo, Rubén, con todos los amigos de la W, a quienes les mando un enorme abrazo y a trabajar con ganas, que el país no se mueve, ni comienza ni termina con lo que hagan los políticos. Muchas gracias a Pedro Freile por haber estado en este espacio informativo. Le hemos tenido para intercambiar algunas ideas de qué es lo que está pasando en el Ecuador en los actuales momentos y el tema que a todo el mundo nos preocupa. Y ahora sí hay que decir a todo el mundo, la inseguridad que tenemos cada día mucho más galopante en el Ecuador. Así es, Rubén, son las 7:53, hacemos una pausa y tras la misma seremos con más información en 90.1, 92.5 y 105.9. Somos la voz de los que no tienen voz. Inicio de espacio publicitario. Con Publiplay, tu marca impactará en todo lugar, generando éxitos en ventas. Publiplay, amplia tecnología en pantallas y vallas LED, con más de 30 ubicaciones estratégicas en Cuenca. Publiplay es la innovación de anuncios en pantallas LED que tu marca necesita. Publiplay, Sebastián de Benalcázar 159 y Núñez de Bonilla. Llámanos al 0992 61 53 86. Publiplay, publicidad LED que impacta. Síguenos en @PubliPlayES. ¿Estás listo para iniciar una nueva experiencia universitaria? Estudia Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría, Economía o Negocios Digitales en el mejor lugar. Desarrolla tus prácticas en laboratorios equipados con tecnología de punta, docentes capacitados y con años de experiencia. Te acercamos a la realidad con simulación de negocios y toma de decisiones. Contamos con un sistema amplio de becas y ambientes que garantizan tu formación integral. Obtén tu título en 4 años. Inscríbete en www.ups.edu.es. Más que formar profesionales, transformamos vidas. El contrato de los 42 radares colocados en la administración anterior terminó y el alcalde cumplió con la propuesta 94. Y ahora te toca a ti. Respetar los límites de velocidad. Ahora te toca a ti. Utilizar cinturón de seguridad. Y ahora te toca a ti. Respetar